Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FB Market y sobre todo esta semana que, bueno, pues con las fiestas, las navidades y demás, es más complicado bueno, pues el que se pueda seguir con bueno, con la visualización y con estar aquí hoy con nosotros. Así que os lo agradezco. Y bueno, pues como siempre, para los que no me conozcáis, me presento, soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años y bueno, pues parte de mi trabajo, además de lo principal, que es la de gestión bueno, pues del capital privado para el banco para el que trabajo, también dedico parte importante a la formación y también, bueno, pues a los webinars, en este caso webinars gratuitos para todos aquellos y aquellas que estáis empezando en el mundo del trading, que bueno, pues estáis buscando un poco bien para bueno, pues, dedicar una parte concreta o específica de vuestro tiempo al webinar y sobre todo para los que los futuros traders que queréis dedicar vuestro tiempo de manera profesional. Así que bueno, lo fundamental es que conozcáis lo básico, lo más importante, porque bueno, dentro del mundo del trading tenéis a vuestra disposición, bueno, pues muchísima información, muchísima formación, prácticas, vídeos y demás. Y, bueno, pues para intentar facilitaros un poco bueno, pues el estar con el poco tiempo que seguramente disponéis, pues que sepáis un poco cómo gestionarlo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que es el análisis técnico, ¿vale? Que, bueno, pues es una parte muy importante. Seguramente la gran mayoría de vosotros ya habéis empezado bueno, pues a practicar, a realizar análisis técnico bueno, pues de algún activo en concreto o de muchos, da igual. Lo importante es que en la medida de lo posible vayáis bueno, pues practicando, recogiendo análisis, haciendo anotaciones, sobre todo porque al final de lo que trata el análisis técnico es de ayudarnos previamente para tomar una decisión antes de entrar al mercado, ¿vale? De entre todas las herramientas de las que disponéis, ¿vale? Como trader o como futuros traders, ¿vale? Pues es importante que lo tengáis en cuenta. Da igual si tenéis un perfil más como scalper, como day trader o como swing trader, ¿vale? Entonces, bueno, para recordaros como siempre que tenéis el chat a vuestra disposición. Para cualquier duda, consulta que tengáis, me la hacéis a través del chat. Yo intentaré contestaros sobre la marcha y si no, dejaré unos minutos al final del webinar. Y bueno, intentar eso, que como vamos a estar en torno a 40 o 45 minutos, no quiero entreteneros mucho más porque, bueno, pues son fechas malas, como decía, o buenas según se mire, y seguro que tenéis muchas otras cosas que hacer. Entonces, bueno, voy a intentar ser lo más dinámico posible y nada, os lo dicho, cualquier duda o consulta que tengáis, me lo decís. Entiendo o espero que veáis bien la presentación y sobre todo que me escuchéis también, ¿vale? Si no es así, por favor, decídmelo. Y recordaros también que si no se me pasa, como cada semana siempre lo digo, por si entráis más tarde o tenéis que saliros antes del cierre o la finalización del webinar, todos los webinars se graban y el broker los sube una semana después a sus distintas plataformas, ¿vale? Para que, bueno, podáis pues verlo tantas veces como necesitéis para tomar apuntes, bueno, pues para lo que estiméis oportuno, ¿vale? Así que nada. Vamos a seguir, empezamos. Bueno, perfecto. Bueno, si no me habéis dicho nada, entiendo es porque me veis, es que hemos tenido alguna ocasión un fallo con la conexión y no se me escuchaba bien, ¿vale? Pero bueno, insisto, si veis que se ralentiza o alguna diapositiva no es lo suficientemente clara, por favor, decídmelo, ¿vale?
Así que nada, bueno, como decía, vamos a hablar del análisis técnico, conceptos básicos, los más importantes. Por supuesto, qué es y para qué sirve, soporte y resistencia que va incluido como algo importante dentro del análisis que se hace previamente. Y por supuesto, bueno, pues la posible interpretación que pueda tener, ¿vale? Dentro de lo que es análisis técnico, los conceptos más relevantes, más básicos, entre comillas, cuando digo básicos no es que sea mm, poco importante, sino que es necesario y es el inicio, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que dentro del análisis técnico vais a tener pues, que localizar pues, la tendencia, el volumen, las correcciones que se van a ir encontrando, los soportes y resistencia que vais a tener que estar constantemente eh, en su búsqueda, ¿vale? Patrones de precio, que son muy importantes también, y luego, bueno, pues los conocidos indicadores técnicos que, que nos van a intentar ayudar o facilitar el análisis técnico, ¿vale? Por lo tanto, para iniciar, lo más lógico es que conozcáis un poco, sobre todo, esto insisto, siempre es para todos aquellos que estáis empezando y que prácticamente no tenéis pues en los conceptos más básicos bueno, pues bien conocidos y bien asumados a lo que es el trabajo diario que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí lo que en definitiva tenéis que tener claro es que el análisis técnico en sí no deja de ser una forma de ver, de interpretar los mercados financieros. Da igual el activo al que vayamos a dirigir nuestra estrategia, a dirigir nuestro método, ¿vale? Sino que cualquier tipo de mercado va a ser necesario o debería ser necesario tener un buen análisis técnico previo, ¿vale? Es una metodología del mismo análisis sobre la trayectoria de los precios de cualquier activo, ¿vale? Y por supuesto es una forma de afrontar lo que es el avance, el estudio de las posibles oportunidades que el mercado nos pueda ofrecer, ¿vale? Y sobre todo para intentar predecir, entre comillas, ¿vale? Cuándo es posible entrar y si estamos dentro, cuándo tenemos que salir, aunque lo lógico es que tengamos ya colocado bien nuestro stop loss, pero hay veces que una vez entramos al mercado, detectamos antes de tiempo que hemos entrado mal y bueno, pues muchas veces, sobre todo con el tiempo, nos va a permitir el reconocerlo rápidamente y saliros antes de tiempo, ¿vale? Entonces es preferible muchas veces mm, salimos con una pérdida menor y ya recuperaremos en la siguiente o las siguientes operaciones, ¿vale? Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, como hablaba al principio, el soporte y resistencia, ya lo hemos visto en otros webinars, pero insisto, siempre en análisis es muy, muy, muy importante que cuando estamos delante del gráfico, ¿vale? Intentemos ir captando los movimientos del precio para reconocer aquellos soportes y resistencias que nos puedan permitir pues hacerlo de manera más eficiente y sobre todo tener cierta garantía, ¿vale? En este caso, pues como son niveles de precio donde en este caso o puede continuar o se detiene ese movimiento, ¿vale? Tenemos que estar muy pendientes. Hay muchos soportes y resistencias que, bueno, pues van a ser insistentes y hay otros que, bueno, pues eh, se van a desinflar. Lo importante es que lo vayáis reconociendo conforme va avanzando el precio, pero llegará el momento en el que deis con un soporte y una resistencia donde en ese momento sí sea relevante porque a lo mejor el precio está llegando a un momento de agotamiento, ¿vale? Ya sea hacia arriba o sea hacia abajo, pero hay ahí una apertura de operación o un cierre de operación, ¿vale? Entonces, para aquellos que no lo sepáis, pues el soporte es el nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir y la resistencia, por el contrario, es el nivel donde el precio deja de subir para comenzar su descenso, ¿vale? Al final siempre lo vais a ver así, soporte abajo, resistencia arriba. Como siempre lo digo, tenéis que trazar vosotros la línea, ¿vale? Dentro de la plataforma tenéis vuestras herramientas arriba, sobre todo hablo en este caso de la plataforma que suele utilizar en este caso el broker, ¿vale?
porque no viene, es decir, no vais a ver una línea ya trazada para reconocer ese soporte y resistencia, no, sino que vosotros vais a tener que coger y clicar arriba, trasladar esa línea, ya sea horizontal o perpendicular, pero desde la izquierda hacia la derecha vais a tener que trazarlo vosotros, ¿vale? Tantas veces como sea necesario. Luego ya iréis quitando eh, esas líneas, ¿vale? Pero es importante que tengáis esa dinámica de hacerlo con cierta celeridad, entre comillas, cuando lo localicéis. Si no, no, porque al final de lo que se trata es de hacerlo con calma, pero sin ser lentos, ¿vale? Y este es el ejemplo, ¿vale? Como este ejemplo tenéis 200.000 en la red, ¿vale? Para que, bueno, pues cuando vayáis practicando tengáis esta imagen bien clara en vuestra cabeza, ¿vale? Al principio, insisto, vais a tener que trazar vosotros las líneas, tanto de soporte como de resistencia, pero llegará un momento con el tiempo en el que incluso ya no os haga falta, ¿vale? No os haga falta porque lo visualizaréis y diréis, vale, aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia y tal, ¿vale? Yo os aconsejo en este caso que, bueno, pues, que lo uséis el tiempo que necesitéis, ¿vale? Como si lo tenéis que estar usando siempre que hagáis trading y, por supuesto, siempre que hagáis el análisis previo, ¿vale? Entonces, como veis ahí, la resistencia es ese nivel donde, bueno, pues el precio intenta romperlo, ¿vale? Para seguir subiendo y el soporte, pues, a la inversa, ¿vale? Recordaros, como siempre, también, bueno, como siempre no, para los que a lo mejor no lo sepáis, la línea o el nivel de soporte cuando se, cuando se rompe, automáticamente se convierte en el nivel de resistencia. Y pasa lo mismo con el nivel de resistencia. Cuando se pasa, automáticamente pasa a convertirse en soporte. Si os fijáis en este ejemplo, aunque no es, es prácticamente la misma altura, si os fijáis en la primera línea de resistencia con la segunda de soporte, es prácticamente a la misma altura y es tal que así, esa línea de resistencia eh, al haberse roto, ¿vale? Pasa a convertirse en soporte. Independientemente de que dure en el tiempo 5 minutos, una hora, un día, ¿vale? Pero ese es el concepto. Por eso digo que mm, conforme vayáis avanzando, si estáis, vuestras sesiones de trading, pues estarán en torno, no lo sé, cada uno elegirá la suya en función del tiempo en el que disponga. Pues sesiones de una hora, de 5 minutos, de 15 minutos, de un día, no sé cuánto estaréis delante de la pantalla. No es necesario mucho tiempo si hacéis bien vuestro trabajo previo, pues dedicaréis el tiempo que sea necesario, pero no hace falta excederse, ¿vale? Porque al final, como cualquier otro trabajo, cuando pasamos de ciertas horas trabajadas, en nuestra cabeza no retiene lo mismo, ¿vale? Entonces, recordaros siempre, línea de soporte y línea de resistencia vais a encontraros cada día muchas, ¿vale? Vuestro trabajo va a ser reconocerlas todas, tenerlas localizadas, ¿vale? Para ver si es un momento de agotamiento de tendencia alcista o no, o para, sobre todo, pues para decidir si vais a ir en corto o vais a ir en largo, sobre todo en cuanto a Forex, ¿vale? Entonces, esto lo vais a encontrar constantemente, ¿vale? Incluso si os fijáis en la zona de junio, al principio podéis trazar desde el precio más bajo que está ahí en esa vela hasta el precio más bajo, perdón, la caída más alta, que es la que veríamos un poco más arriba con la vela en negro, trazamos una línea en perpendicular y también pues, nos ayudaría como soporte, ¿vale? Pero a su vez también como línea de tendencia, ¿vale? Porque al final el objetivo es intentar reconocer, primero, ¿existe tendencia? Segundo, si existe tendencia, ¿es corta o larga? ¿Es continuada en el tiempo o no? Porque variará mucho el enfoque de vuestro trading si es una tendencia alcista, perdón, si es una tendencia que dura en el tiempo, es decir, que lleva no solamente una mañana, sino que lleva varios días o incluso semanas.
¿vale? Por eso es importante tener incluso, si podéis, pues distintas ventanas abiertas con el mismo activo, ¿vale? Pero con distintos frames, pues a una hora, a 4 horas, a un día, dependiendo también, obviamente, de si vuestro perfil es más a muy corto plazo, como puede ser scalping, a day trading, ¿vale? O swing trading, ¿vale? Entonces, en función de qué perfil seáis de trader, pues no hace falta, por ejemplo, en scalping no tenéis que abrir una ventana de un día, pero si abrís una ventana pues de 1 minuto, de 5 minutos y de 10 o de 15 en función de las posibilidades que tengáis, ¿vale? Con la plataforma. Pero, insisto, siempre tenéis que tener en cuenta que hay que localizar esa línea de soporte y resistencias para un buen análisis técnico, ¿vale? Continuando con los conceptos más bueno, pues, relevantes, lo que es los principios en los que se rige el análisis técnico, ¿vale? Y sobre todo antes de ver pues, las diferentes herramientas que vais a tener y de las que en este caso se nutre el análisis técnico, lo importante o una de las cosas más importantes es ver cuáles son sus principios, ¿vale? Es decir, cuáles son pues, esa base, esos pilares donde al final se sostiene pues, la relevancia y la validez del análisis, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa el análisis técnico de cara a predecir qué va a hacer? Pues, bueno, al final de lo que trata es un poco desde su origen, ¿vale? El principio más importante, más relevante del análisis técnico, según, bueno, pues los analistas técnicos más reconocidos a nivel mundial y sobre todo de la historia, toda la información ya está incluida en el precio, ¿vale? Que es el mejor indicador, ¿vale? Están todos los indicadores técnicos que ya conocéis o que os suena o que estáis conociendo ahora, da igual si es el Fibonacci, RSI, MACD, etcétera, da igual. Y luego está el precio, ¿vale? Ya lo vimos en un webinar y es bastante chulo porque al final mucha gente dice, bueno, ¿y cómo sé analizar el precio? No entiendo qué es el precio como mejor indicador. Pues es importante que veáis, lo tenéis a vuestra disposición también en las plataformas del broker, pero yo cada año siempre lo repito al menos un par de veces el webinar porque es muy importante que sepáis utilizar el recorrido del precio para, bueno, pues para vuestro favor, ¿vale? Entonces, lo que dice en este caso los analistas más reconocidos es que toda la información a nivel global de lo que es el mercado financiero, el análisis técnico y el análisis fundamental, ya va incluido en el precio, ¿vale? Sean factores políticos, informe de beneficios, situación social de un país, guerras, etcétera, la inflación, todo, ¿vale? Subida o bajada de tipos, ya está descontado en la cotización, ¿vale? Es decir, que el precio, si ahora mismo está en, no sé, en 4 de cualquier activo, digo 4 como se puede ser 1,52, ahí ya es tiempo pasado. Aunque lo estéis viendo en el momento, en vivo y en directo, el precio que en ese momento está marcando la cotización del activo que estáis viendo, entre comillas, ¿vale? Para que entendáis un poco, perdón, ya va desfasado, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Es decir, ya ahí ya se han descontado eh, todas las situaciones macroeconómicas, microeconómicas, etcétera, etcétera, con respecto al precio, ¿vale? Por eso es importante que si no lo habéis visto el webinar, pues que lo veáis y si no, bueno, pues creo que no sé si a mediados de enero o principios de febrero es posible que recordemos el webinar, ¿vale? Porque al final, bueno, pues en cada webinar entran nuevos futuros traders y, bueno, pues siempre viene bien refrescar algunas cosas, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, o dicho todo esto, el análisis técnico no dice que no afecte muchos factores a la bolsa, sino que todo lo que afecte se verá reflejado en el precio, ¿vale? Ya sea una guerra, ya sea subida de tipos, bajada de tipos, la inflación, etcétera, etcétera. El precio se moverá en una dirección. Si hay un informe de beneficios muy bueno o muy malo, el precio se moverá en otra dirección, ¿vale? Por lo tanto, el análisis técnico se basa en oferta y demanda, el precio es soberano. Es decir, que el precio manda, ¿vale? Por lo tanto, es
Aunque, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vamos a hacer el análisis técnico, ya tenemos que saber, o deberíamos saber, qué es lo que pasó ayer. Oye, ¿qué ha pasado? Pues ayer hubo cambio de tipo, ayer hubo, la inflación ha subido, ha bajado. Insisto, no de todo, porque al final vosotros tenéis que centraros pues, en los activos a los que vais a, a dedicaros, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer trading de acciones, hacer trading de Forex, de criptomonedas, de índices, de materias primas. Entonces, si yo voy a hacer el trading con acciones, no me interesa tanto, ¿vale? Si hay pues inflación o no en algunos aspectos. O que haya subida de tipos en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Lo que me interesa es saber en qué situación está la empresa, qué situación tiene, qué situación ha tenido hasta ahora y, por supuesto, qué va a tener. Está bien, está ofreciendo dividendos, va a absorber a otra empresa, va a ser, se va a declarar en concurso de acreedores, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, por eso digo que lo que tenéis que tener claro es que antes de entrar a hacer el análisis técnico, a hacer un análisis fundamental, para luego entrar al mercado, lo que tengo que tener claro es cómo de preparado voy a estar antes, ¿vale? Yo tengo mi plan de trading previamente, que ya lo hemos visto en otros webinars, ¿vale? Y mi plan de trading yo ya tengo bien esquematizado cuáles son los pasos que voy a seguir. Entre ellos es definido bien claro mi horario de trabajo, el activo al que voy a invertir y a operar, cuántas operaciones, el riesgo que iba a asumir por operación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí igual, la información yo la tengo que saber, la tengo que tener más o menos clara y siempre va a ser la misma. Y no me refiero a que siempre va a pasar lo mismo, sino que la información que pueda afectar al activo al que vais a operar, más o menos siempre suele ser la misma. Subida de tipos, bajada de tipos, inflación, el desempleo, subida o bajada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir en poco. Entonces, eso es que siempre no os van a sorprender con eh, otra situación externa novedosa que pueda afectar a un activo en particular, ¿vale? En principio, obviamente, la vida da muchas vueltas y a lo mejor, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, pues a lo mejor surgen otras situaciones, ¿vale? Por lo tanto, y siguiendo con la dinámica, que no quiero entretenerme mucho por parte, ¿vale? Como decía, lo importante a la hora de hacer análisis, tengo que reconocer tendencias, ¿vale? Los mercados, todos y cada uno se mueven en tendencia, alcista, bajista o en rango, es decir, lateral, que no tiene prácticamente ni sube ni baja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al ser así, sin excepción, no debemos olvidarnos que, bueno, pues como hay opciones para ir en corto o en largo en función de si es alcista o bajista, ¿vale? O lateral en este caso, la cotización de un activo se va a mover al alza o a la baja o lateralmente. Esto como digo, 2 más 2 son 4. Es importante que tengáis el concepto claro. ¿Por qué? Porque en Forex, por ejemplo, podemos aprovechar cualquier situación del mercado, cualquier tendencia que haya. ¿Que la tendencia es alcista? Pues voy en largo. ¿Que la tendencia es bajista? Pues voy en corto. Podemos, es decir, entrando al mercado, no tenemos por qué esperar a que surja una tendencia que a mí me interese. Os tiene que interesar las dos relevantes en este caso, que es alcista o bajista, porque la lateral o la de rango, dependiendo del activo, pues va a tener muy poco movimiento. Y sobre todo es una zona donde, bueno, pues está ese momento en el que el comprador y el vendedor no sabe qué hacer, ¿vale? Es una calma tensa, ¿vale? Y podemos equivocarnos muchísimas veces, ¿vale? Herramientas del análisis técnico, ¿vale? En este caso se componen por diferentes herramientas en sí, ¿vale? Normalmente cada X tiempo, no cada año, sí, pero antes sí era cada año, ya no tanto, pero bueno, se incluyen o se añaden nuevas herramientas
ya sean indicadores como patrones o incluso en este caso algunos tipos de análisis que puedan encajar con el propio análisis técnico, ¿vale? Pero podéis diferenciarlos. En general, dos tipos de herramientas bien diferenciadas, ¿vale? Que no son incompatibles la una con la otra, ¿vale? Pueden ser es decir, que podéis aprovecharos de ambas, ¿vale? Está el análisis chartista, ¿vale? Que seguramente muchos ya habréis oído hablar de él, ¿vale? Bueno, perdón, no, si no me paráis, entiendo que me escucháis correctamente y sobre todo veis bien la presentación. Insisto, por favor, paradme las veces que necesitéis, ¿vale? Entonces, como decía, análisis chartista. Hay muchos traders que huyen del análisis chartista, muchos. Para mi gusto, demasiado, ¿vale? Sobre todo porque es una herramienta que no es en modo imperativo la tengo que utilizar, pero la tenéis a vuestra disposición y os puede facilitar en muchos momentos el análisis, ¿vale? En este caso, el análisis chartista incluye o se incluyen figuras chartistas como tal, que son los patrones de velas japonesas, las teorías de ondas de Elliot. Entonces, nos va a ayudar a, una vez que visualizamos o visualicemos el movimiento del precio, pues el mismo movimiento del precio puede recrear algunas figuras. Que esto pues son patrones que nos pueden ayudar pues, a reconocer momentos de rotura de tendencia o agotamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en general, es el estudio de los gráficos y sus formaciones, como decía, ¿vale? Pues podemos ver por nombres que seguramente os suenen más, doble suelo, pauta plana o en el caso el más reconocido, hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Esto es el análisis chartista. Esto es que yo estoy analizando un gráfico y no solamente me voy a fijar en esas líneas de soporte y resistencia, esos niveles, no me voy a fijar solamente en la figura de la vela, ¿vale? De si tiene un cuerpo contundente y lo que es la fila cortita, en fin, que no solamente eso, también lo que es el reconocer estas figuras, por lo menos como poco, os va a permitir estar alerta, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta. Hay muchos libros fantásticos de análisis chartista que, bueno, pues os recomiendo, no un libro en particular porque hay muchos, y si no libros, a través de páginas de formación, tenéis la opción de algunas que son gratuitas también, para, bueno, pues para que podáis profundizar un poco más, ¿vale? Dentro de los indicadores técnicos también importantes, pues en cuanto a uno de ellos es el análisis cuantitativo a través de dichos indicadores, ¿vale? Son representaciones, pues, como son lógicas en su momento creados por matemáticos, ingenieros y tal, fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, sobre cómo ejerce efecto, pues, la información a nivel global, ¿vale? Ya sea de una empresa, ya sea de muchas empresas para un índice, ya sea de materias primas, el oro, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, estos indicadores técnicos se crearon bueno, pues por reconocimiento de movimientos que han ido haciendo en el tiempo y al final, bueno, pues se ejecutan a través pues esas fórmulas matemáticas y se crea pues un indicador técnico, ¿vale? Que no deja de ser, pues eso, patrones de movimiento, recorrido del precio, situaciones del precio por cómo actúa en función de qué información pues, se ha visto presentada en ese momento, cambios de tipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, existen, como es lógico, muchos tipos de indicadores en función de lo que representan, como es el ejemplo de, bueno, el volumen bursátil, es una media RSI, el MACD o las bandas de Bollinger, que para mí es uno de los mejores indicadores que hay para el análisis, ¿vale? Entonces, hay muchos, ¿vale? Pero estos son, bueno, pues un ejemplo de los más usados dentro del análisis técnico, ¿vale? Insisto, a algunos les puede venir muy bien o les funciona pues, conocer cómo está el volumen, otros no, otros la profundidad del mercado, a otros les va mejor el estocástico, el oscilador, en fin.
muchísimos, ¿vale? No tenemos que tener 4, 5 o 10 indicadores. Tenemos que tener los justos, que estaría entre uno y 3 como mucho. Y ahí ya va incluido el precio, ¿vale? Que, insisto y me reitero, es el mejor indicador de todos, ¿vale? Soporte y resistencia, como decía al principio, ¿vale? La función de estas herramientas radica en mostrar los puntos donde la cotización de un valor se encuentra en su rango de mercado, en su zona lateral, entre un máximo habitual, entre comillas habitual, que es la resistencia, y un mínimo habitual, que es el soporte, ¿vale? Cuando se rompe, pues cualquiera de estas marcas o estos niveles, podríamos esperar o cabe la posibilidad de que el precio en este caso esté marcando tendencia y por lo tanto es posible que sea momento de entrar a mercado, ¿vale? Así, por ejemplo, en este caso, si realizamos un análisis técnico previo, en ejemplo, pues en las acciones o los valores de Repsol y vemos que el precio pues, ha superado la resistencia, el nivel de resistencia, puede que sea un momento en el que abrir y lanzar una posición, por supuesto, stop loss y take profit, un poco en línea de soporte y resistencia, ¿vale? Están por un lado el stop loss y el take profit, que son pues esas herramientas que nos van a permitir controlar nuestro riesgo, ¿vale? Para marcar esos límites, sobre todo porque al final, como digo, en nuestro plan de trading tenemos que tener fijados cuánto estoy dispuesto a perder y por supuesto también cuánto estoy dispuesto a ganar, ¿vale? Como concepto, ¿vale? Lo ideal es que poco a poco, primero tengáis el fijo, ¿vale? Es decir, sea 50 sea 100 ganar o perder, lo tengo claro, y estéis así durante un tiempo razonable donde ya os sintáis cómodos de variar, de modificarlo. Pero en principio, para no quemar la cuenta, seguir siempre pues esta dinámica de tener siempre operaciones fijadas, el número concreto y específico para cada sesión de trading que hagáis por día o por semana y siempre la misma cantidad de ganancia que de pérdida. O la misma cantidad de pérdida, y aunque sea diferente la de ganancia, pero la misma cantidad de ganancia, siempre, ¿vale? Entonces, en este caso, como seguramente la gran mayoría ya sabéis, en el caso del stop loss, pues va a representar el tope de pérdidas que vamos a asumir máximo, ¿vale? Que pueda soportar en este caso, porque tenéis que hacer un análisis previo, una gestión del riesgo previa para saber en función del dinero que vais a invertir qué porcentaje puede asumir vuestra cuenta con respecto a una pérdida diaria, ¿vale? Por tanto, lo tenéis que trabajar también. No, no podéis llegar y decir, bueno, hoy voy a invertir 200, gane 200 o pierda 200. Mañana 100, pasado 300, el siguiente 450. Si lo hacéis así, llevaréis un control muy malo de control del riesgo y más pronto que tarde acabaréis perdiendo la cuenta, es decir, vuestro dinero, ¿vale? O sea, tener claro eso, los conceptos, porque no, si no lo controláis, si no lo repercutís bien en vuestro día a día, al final lo pagaréis con el dinero que invirtáis, ¿vale? Entonces, siguiendo, como decía, bueno, pues otra parte importante del análisis técnico, aparte del soporte y resistencia, los retrocesos. Los retrocesos es algo que os va a permitir obtener mucha información también, ¿vale? Son, no dejan de ser, o no dejan de ser porcentajes, ¿vale? En este caso, es posible que durante la sesión con el mercado abierto, el activo o el instrumento en el que estéis operando, ya sean CFDs o cualquier otro, retroceda a cotizaciones de días anteriores, ¿vale? Puede ser hacia arriba o hacia abajo. El retroceso utilizado más habitualmente es el del 50%, que se usa mucho en Fibonacci, ¿vale? También se usa los niveles correspondientes a un tercio, al 38% y al de dos tercios, ¿vale? Entonces, para los que no manejéis muy bien con porcentajes, etcétera, etcétera, os recomiendo que, bueno, pues al final esto con práctica y veáis ejemplos, ¿vale? Veáis muchos vídeos, si no lo sabéis, y si no, cuando hagamos el trading en vivo, veréis, porque yo uso Fibonacci, veréis
lo importante, y si no, en el webinar de Fibonacci también lo tenéis a vuestra disposición, y si no, pues bueno, es probable que para o bien febrero o marzo lo veamos otra vez, ¿vale? Pero esos retrocesos son importantes que lo tengáis bien claro, que lo sepáis reconocer y sobre todo que estéis al tanto de ello, ¿vale? Porque no es lo mismo que haya un retroceso del 20% o del 30 o del 42, ¿vale? Que del 50 o del 38 o de, bueno, pues un tercio o de dos tercios. Al final, todo influye para tomar una decisión, ¿vale? Lo que son las líneas de tendencia, lógico también que tengáis en cuenta todas y cada una de ellas cada vez que estéis delante de la pantalla, ¿vale? El gráfico dentro del análisis técnico. La forma más fácil de iniciar un análisis es conocer y aplicar las líneas de tendencia, ¿vale? De izquierda a derecha, trazamos esa línea con, con el mínimo, del mínimo al máximo, ya sea creciente o decreciente, ¿vale? En este caso, como decía, pues trazamos una línea recta que una dos puntos del gráfico, ¿vale? En este caso, pues, como decía, una, dos mínimos seguidos y para otra línea de tendencia descendente, dos picos consecutivos y vamos a observar por lo general que el precio retrocede hasta una línea de tendencia antes de continuarla. Y esto siempre suele pasar, ¿vale? O casi siempre suele pasar, independientemente de que luego eso dure un minuto o dure cinco o dure un día, ¿vale? Por lo tanto, cuando se rompe una línea de tendencia, lo que suele significar es que esta se ha terminado o está en vísperas de terminar, ¿vale? Porque hay muchos amagos también. Por lo tanto, cuanto más larga sea una línea de tendencia y más veces se haya probado, en este caso, que hayan intentado romper esa línea de tendencia con esas líneas de soporte y de resistencia, ¿vale? Más relevancia tendrá, ¿vale? Por eso es bueno, como decía, y aquí hago un parón, una matización, que si podéis, si tenéis varias pantallas, pues perfecto, porque tenéis en una, podéis ver gráficos de un minuto, gráficos de 10, gráficos de una hora, o gráficos de media hora, gráficos de una hora, o gráficos de un día, y así, o gráficos de un día, de una semana y de un mes. Porque ahí voy a poder ver si coinciden las tendencias en en los distintos frames. Si coinciden en todas, es una tendencia contundente. ¿Vale? Durante esos cambios de frame, veréis en muchas ocasiones cómo ha habido intentos de romper esa línea de tendencia, intentar romper ese soporte, esa resistencia, ¿vale? Y por el contrario, si vemos que, imaginaros, para un day trader con gráficos de media hora, de 4 horas y de un día. La de una hora, tendencia alcista, la de cuatro, bajista, y la de un día, de margen o de rango, o cualquiera de las otras dos, ¿vale? Como no se mantiene en función de del frame que estamos utilizando o de la temporada que estamos utilizando, cambia la tendencia, por lo tanto, lo que nos viene a decir es que, ojo, tengamos cuidado porque el precio no está siendo continuista, su tendencia, ¿vale? Y obviamente, pues dependerá de qué perfil de trader seáis, ¿vale? Pero es importante que, bueno, pues lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego, dentro del análisis técnico, pues las medias móviles, ¿vale? En el momento de intentar reconocer o buscar señales de compra y de venta, pues como es lógico, es necesario comprobar esas medias móviles. Nos van a indicar en este caso, pues si una tendencia ya existente en ese momento es válida o no, ¿vale? Por lo tanto, esto no quiere decir que no sea importante, es importante, pero no predicen los cambios de tendencia, las medias móviles, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Entonces, aquí en este caso, los traders que lo suelen usar, y yo me incluyo también, no siempre, ¿vale? Eh, pues suelen usar esas dos medias móviles, los movimientos por encima y por debajo de las medias de 20 y 40 días. Suelen ser las más reconocidas. Luego las medias de 5 y 20 días son, bueno, pues muy dedicadas a los perfiles de trader cortoplacistas, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco
que en función de lo importante que es que tengáis bien definido vuestro perfil de trader, cortoplacista, medioplacista o largoplacista, como queréis llamarlo, scalper, day trader o swing trader, ¿vale? Hay otros perfiles, pero estos son los más reconocidos, ¿vale? Por lo tanto, es importante, insisto, que vuestro plan de trading, vuestro sistema, todo esté bien claro, sepáis bien qué perfil de trader seáis, qué tiempo vais a invertir, 1 hora al día, 3 días a la semana, o 2 horas al día, 5 días a la semana, lo que sea, pero tenerlo bien definido desde el principio, ¿vale? Porque, insisto, en función de, pues no me va a valer una media móvil lo mismo que otra, ¿vale? Y luego estarían los osciladores, ¿vale? Que nos van a ayudar a identificar, pues, esas condiciones o situaciones de sobrecompra o exceso de compra o de sobreventa que hay en el mercado. ¿Vale? Entonces, en este caso, utilizaríais y utilizaréis los osciladores, los llamados indicadores osciladores, ¿vale? Que también en este caso nos van a permitir saber si el mercado pues, ha subido o bajado en exceso, ¿vale? Y por lo tanto, cabe esperar un cambio inminente, ¿vale? Son esos momentos donde el precio está sobrevalorado de un activo en concreto o infravalorado, ¿vale? Por lo tanto, la burbuja esa o el globo, por llamarlo de alguna manera, va a tender a desinflarse, ¿vale? Ya sea ir yendo en corto, es decir, infravalorándolo, perdón, o sobrevalorándolo, ¿vale? Luego estaría uno de los que más se usa, en este caso, pues el índice de fortaleza relativa o el RSI, como queráis llamarlo, y el estocástico. Son los osciladores más utilizados por trader de inicio, ¿vale? Tienen una escala que va del 0 al 100, ¿vale? Seguramente los que ya habéis bueno, pues practicado con ellos, lo habéis estado trasteando un poco, ya lo visualizáis. Los que no, no os preocupéis, cuando estéis delante de la plataforma, añadís a través de la herramienta que la tenéis arriba, pues el indicador o los indicadores que necesitéis, en este caso, el, el, el RSI, ¿vale? Y lo veréis, ¿vale? La parte de 0 a 100, ¿vale? Por lo tanto, respecto al RSI, si su valor, si el movimiento de esa línea que está interior o interna en la pantalla del indicador, ¿vale? Se encuentra por encima de esa línea de 70 que está en el lateral derecho, ¿vale? En vertical, significaría que existe una zona o un momento de sobrecompra. Por el contrario, si se encuentra por debajo de 30, pues una zona de sobreventa, ¿vale? Pues todo esto ya nos va ayudando bueno, pues estar atentos por si puede haber movimientos que nos permitan, pues saber si es buen momento para entrar o no, ¿vale? Y respecto al estocástico, pues el 80 indica sobrecompra y el 20 sobreventa. Pero más o menos es el objetivo, ¿vale? O la herramienta, lo que nos va a permitir, bueno, pues reconocer. Al final lo que tenemos que hacer es recopilar información, ¿vale? Nuestro análisis técnico nos va a permitir recopilar la información y cuando ya recopilemos la información que nos interesa, tomar una decisión. ¿Es buen momento de entrar o no? Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, por recordaros, siempre que el análisis técnico nos permita gestionar las posiciones, es la mejor herramienta para detectar los puntos de entrada y de salida. Esto es inamovible. Perdón, disculpad, tengo la voz tomada con estos fríos. Siguiendo. Podremos detectar una tendencia y sobre todo sus fortalezas y su fuerza que nos proporcionará información para gestionar, en este caso, el riesgo que vamos a asumir y también saber actuar dentro de, bueno, pues una estrategia, obviamente vuestra estrategia, la que ya tengáis establecida y configurada, y colocar el stop loss en un lugar que, bueno, pues suele ser relevante técnicamente hablando, ¿vale? Y que nos va a proteger, pues, de esa posible caída que pueda haber, ¿vale? Y en este caso, pues también, como es lógico, nos va a ayudar a detectar zonas clave donde podemos hacer operaciones ganadoras, que es lo que nos interesa,
¿vale? Operar con tendencia de mercado. Como siempre, la bolsa cíclica, todo lo que tiempo atrás pasó, pasó después y volverá a pasar después, ¿vale? Ya sea un día después, un año después, una década después, las situaciones se repiten, ¿vale? Por tanto, tendencias se repiten. Otro de los principios básicos del análisis técnico es que en este caso, en algún momento, ¿vale? Como la historia tiende a repetirse, pues tenemos que estar expectantes porque al final, por eso existen los indicadores técnicos, porque como hay un histórico, el histórico se ha analizado previamente y ha habido unos patrones y ha habido unos movimientos que han actuado en este caso de una manera o de otra en función de pues, circunstancias externas, noticias relevantes, noticias de situaciones del propio país, etcétera, etcétera. Entonces, como ya ha pasado tiempo atrás, pues tenemos que estar atentos y reconocer esos patrones y reconocer esas situaciones, ¿vale? Por lo tanto, cualquier activo va a comportarse de manera similar, pues según ciertos eventos, ¿vale? Que en este caso giren en torno a ellos, ¿vale? Que sean relevantes, ¿vale? Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta que en este caso las cotizaciones se mueven de acuerdo con la especulación que ejercen, que se ejercen por los inversores, ya sean minoristas, pero con menos énfasis, ¿vale? Pero sí, sobre todo por los corporativos, por los inversores, los grandes fondos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que es posible que en este caso la tendencia de los instrumentos en general cambie y se revierta para seguir patrones pasados. Por eso tenemos que estar atentos a esas situaciones que se pueden repetir también, ¿vale? Por eso es bueno que al día que estéis también así haciendo trading o analizando, pues si tenéis opción de meteros en algún blog donde haya otros traders que llevan mucho tiempo, donde se intercambian información que se puede intercambiar, ¿vale? No información eh, que no compete, ¿vale? Pero bueno, os ayuda, oye, pues veis ese feedback, podéis preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Vosotros os suena esta situación? ¿Es posible que pase lo mismo que en 2008, que en 2015, que en 2009, que en el 36, que en el 80 y tantos, ¿vale? Entonces es importante que si podéis, ¿vale? Estéis dentro de esa fraternidad de trader que hay global, que os pueda ayudar también, bueno, pues a estar al tanto, ¿vale? Como decía antes, con el tema del precio, ¿vale? En el análisis técnico ya está todo descontado, el precio lo descuenta todo, el precio de los activos cambia constantemente, porque obviamente en función de la volatilidad del mercado y otros factores externos, pues se influye, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis se enfoca exclusivamente en las variaciones del valor del instrumento, para analizar las posibles y probables y futuras, por supuesto, consecuencias en función a la oferta y demanda que haya en la actualidad, ¿vale? Obviamente no tenemos que estar pendientes del pasado, a ver si se repite hoy, ¿vale? Como, oye, me voy a poner delante el crack de la década de los 30. No, pues oye, yo puedo reconocer algo que haya pasado, qué noticias se dieron ese día, qué información se dio, qué pasó con esta empresa, qué pasó con el Nasdaq, qué pasó, bueno, no el Nasdaq porque en ese momento no estaba en los 30, pero bueno, que tengáis esa dinámica de estar atentos y sobre todo que con el tiempo lleguéis a reconocer, oye, está pasando ahora algo que me suena que en su día, en el 2000, en el 90, en el 93, pasó. Pues oye, voy a estar atento por si, oye, pues suena la campana y hoy también va a pasar lo mismo o esta semana va a pasar lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, estar pendiente también de eso ayuda. Para realizar ese análisis técnico es necesario que os enfoquéis más en la evolución del precio, ¿vale? La cual va a marcar la tendencia del activo, ya sea alcista, bajista o lateral o de rango, ¿vale? De tal forma que será posible que podáis establecer el momento más exacto posible, o si lo queréis decir de otra manera, más apropiado para entrar principalmente o salir si ya estamos dentro y vemos que, bueno, pues no lo hemos hecho bien y tenemos que salir, ¿vale?
Y creo que para terminar, como importante, los patrones en este caso por sí solos no significan nada, ¿vale? Como ejemplo, cuando el precio gira, a veces gira como hombro, cabeza, hombro, recordando el análisis chartista. Es decir, en este caso, el hombro, cabeza, hombro es un patrón de giro típico del precio, ¿vale? Es decir, que el precio está subiendo y al ver ese dibujo se da la vuelta, o a la inversa, porque puede ser un hombro, cabeza, hombro inverso, ¿vale? Pero muchas veces será ruido. Es decir, ruido que, bueno, pues si de algo hay de sobra en el mercado, es de ruido, ¿vale? Con decir ruido me refiero a, uy, ha pasado algo que ayer cuando pasó, o hace una semana cuando pasó, el precio giró hacia arriba, o el precio giró hacia abajo, o hubo una caída muy pronunciada, o hubo una subida muy pronunciada, ¿vale? Entonces, como no podemos controlar el mercado, ¿vale? Por desgracia, o por suerte, como queráis verlo, eh, la información que vemos es para que estemos atentos. Tenemos que intentar sumar todas las herramientas, la información que cada herramienta que uséis os aporta, ¿vale? El volumen de operaciones que hay, la profundidad del mercado que hay, el indicador técnico, cómo está moviéndose, si está por encima de 80 o por debajo de 30. eh, la vela japonesa está teniendo sus cuerpos son muy contundentes, tienen mucha forma y poca mecha, o al contrario, ¿vale? Los soportes de resistencia se están rompiendo siempre o no en el transcurso en el que estoy viéndolo. Entonces, toda esa información, cuando la tengáis delante, decir, vale, la tengo aquí delante. Hago mi análisis, he recogido toda la información y en función de eso, pues ya tomo una decisión. Vale, pues en función de la información que he recogido con el análisis técnico, pues según estos parámetros, me refiero a esta información, ¿vale? Por poneros un ejemplo, si me asomo por la ventana y veo que hace frío, que está nublado, que el suelo parece húmedo y veo de fondo que nubes negras, pues oye, es probable que llueva. ¿Salgo a la calle con paraguas y abrigado? Pues saldría. También tengo la opción de no salir, ¿vale? Y quedarme en mi casa resguardado y no asumo riesgos. ¿Qué pasa? Que puedo tomar la decisión de quedarme con el análisis que he hecho. Tengo la opción de salir a la calle desabrigado y sin paraguas porque creo que no va a llover. Después de mi análisis puedo asumirlo también. O cojo y digo, pues salgo con mi chubasquero, con mi gorro, con mi paraguas, con mis botas de lluvia, etcétera, etcétera. Incluso con mi coche y así desde mi garaje y no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el análisis lo que nos va a dar es información. Lo que hagamos con esa información es lo que va a definir lo buenos o no tan buenos traders que vais a ser, ¿vale? Por lo tanto, valoramos la información que hemos recogido, lo analizamos, vemos esos patrones, vemos si hay sobrecompra, si hay sobreventa, vemos si se están rompiendo los soportes de resistencia o no, si estoy viendo que hay mínimos cayendo o mínimos subiendo, ¿vale? Todo eso. Entonces, bueno, al final es un poco el concepto. Pero una vez lleguéis a eso, creedme que el trabajo que hayáis hecho previamente para que os facilite la decisión, la toma de decisión para entrar o salir al mercado, va a ser gloria bendita, ¿vale? Insisto, ya lo veremos de todas formas cuando hagamos el trading en vivo, ¿vale? Y vais a ver un poco, pues, bueno, pues lo que digo siempre, cómo es el día a día, qué decisiones tomo, qué información tengo, y una vez que tengo la información la compartiré con vosotros y diré, vale, pues yo creo que voy a entrar ahora a mercado porque según la información que tengo y los indicadores que tengo y que estoy usando, como lo estoy usando, el precio va a subir o va a seguir subiendo o va a bajar o va a seguir bajando o se va a quedar en rango, ¿vale? Y será mucho más dinámico, ¿vale? Y ya está.
hemos acabado por hoy y ya por el 2023. Entiendo que si no me hacéis ninguna pregunta, pues bueno, espero y deseo que sea porque más o menos os ha quedado todo claro. Si no es así, por favor, os pido disculpas. Pero bueno, echarle un vistazo al webinar si queréis la semana que viene. Pero bueno, creo que es interesante que lo tengáis en cuenta, que practiquéis, que trabajéis mucho el análisis técnico previamente y veréis cómo os va a ayudar mucho, ¿vale? Como siempre, agradeceros vuestra semana, bueno, pues, asistencia una semana más. Espero que y deseo que acabéis el día y la noche en función de donde estéis, pues estupendamente bien. Que acabéis el año, bueno, pues lo mejor posible, con muchísima salud, que es lo más importante, y con muchas metas, ¿vale? Que disfrutéis de la familia, amigos, parejas y nada, insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros toda esta semana. Un fuerte abrazo para todos.